Le damos paso a Oscar. Oscar, ¿andás por allí? Sí, Claudia, acá estoy presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Oscar Schmidt es coach, es innovador, nerd en Open Exo Exponential. Te doy la bienvenida y, a ver, contanos un poquitito si es un mito o una realidad que el bienestar en una organización beneficia la productividad. Sé que has tenido experiencias al respecto, no vamos a hablar de la experiencia puntual o del nombre o del lugar, pero sí sé que has tenido experiencias que nos podés compartir sobre esto de trabajar en bienestar en una organización. Ok, gracias, Claudia. Bueno, ya esto lo compartimos en su momento cuando compartimos una clase por ahí o una universidad. Quisiera dividirlo en tres temas para pensar. Uno es que la pasión de los integrantes de un equipo no necesariamente tiene que ver con la felicidad. Cuando uno arma un equipo, establece metas, las metas se pueden medir, y a veces la felicidad cuesta bastante, o lo podemos a discutir, cuesta bastante medirla, cómo alcanzar la felicidad. Uno, es algo que se siente, y está bueno, como dijo Romina y como dijo Diego y Pablo, generar una reflexión, un espacio para mejorarlo. Cuando yo me junto con los equipos, hablo primero de los valores de cada uno de ellos y los propósitos personales, porque me ayudan bastante para lo que es en conjunto a esos valores y el propósito que tiene cada uno en forma personal, congregarlos en una común unidad, en un propósito común, en un propósito de equipo. No está muy mal, por lo menos así lo veo, que el líder baje línea de alguna manera, establezca su realidad y que los otros la tengan que adoptar a la fuerza. Por eso el compartir cuesta un poquito más de tiempo y de esfuerzo, pero los resultados a futuros es mucho más mayores. A veces le pregunto por dónde pasa la felicidad a los integrantes de los equipos cuando los tengo por primera vez y me dicen por el deporte, por la vida social y demás. Por eso tomo muy importante lo que dijo Romina de generar esos espacios donde asimilen la felicidad dentro del trabajo para que esa explosión de felicidad ocurra. El segundo concepto es la emoción es acción. O sea, cuando la emoción, tanto la tristeza como la felicidad, generan acciones. ¿Sí? El ser humano no puede estar desapegado de las emociones. Entonces, estando en una emoción correcta, uno puede accionar de manera diferente. Y no estoy hablando de metodologías como comparto, y de hecho Design Thinking, Lean Startup y Agile Scrum, como también lo promulgó Diego, son metodologías que propago y utilizo mucho, sino es que cuando se quiere lograr resultados diferentes, obviamente quiero cambiar las acciones, por un lado, pero por el otro lado, si quiero lograr resultados extraordinarios, más allá de lo normal, tengo que focalizar en la persona. Y para focalizar en la persona, como todo ser humano, siempre hay un balance entre el dolor y el placer que toman las personas, toman decisiones todo el tiempo, frente a mitigar el dolor o aumentar su placer. Podemos también plantearlo, por ahí si esas palabras no son comunes de utilizar, es entre mitigar los miedos y aumentar la felicidad. En ese balance está uno constantemente. Pero lo interesante de eso es tomar conciencia con el significado de esas emociones para mis acciones. Cuando yo tomo conciencia de lo que significa para mí esas emociones, es donde empiezo a dar el gran paso. ¿Qué es para mí el miedo que significa? ¿Qué es la felicidad y qué es lo que significa? Porque eso potencia las acciones en sí. Todos van a recordar, si yo les digo que estuvieron haciendo cuando nacieron su primer hijo, cuando le dieron ese abrazo que estaba esperando un amigo, esa emoción fuerte seguramente se los van a acordar y van a acordar exactamente lo que pasó alrededor. ¿Sí? Una emoción que por ahí no es feliz es lo que ocurrió el accidente de las Torres Gemelas, y yo le pregunto ahora, todos automáticamente van a recordar exactamente lo que ocurrió. Bueno, esto pasa con la emoción es acción. Cuando las emociones se repiten y se asimilan y se potencian, genera impulso para recordar esos buenos momentos y repetirlos. Por último, para cerrar, los empleados, hay una frase que no se van del trabajo, sino se van de los jefes o se van de las relaciones que tienen con sus compañeros. Más del 60% de las personas no logran el engagement o, digamos, el compromiso. Y yo como actitud personal he escrito algo relacionado con dos caminos a seguir.
el camino de inspirar, como bien vos lo nombraste al principio, Claudia, o el camino de desesperar. El camino de inspirar es el hecho de dar a los demás desinteresadamente. El hecho de no esperar nada a cambio y darlo por dar, eso en el tiempo se genera un círculo virtuoso de alguna manera. Donde de alguna manera eso genera felicidad, porque cuando uno está feliz y está contento con lo que hace, y sumado a que está apasionado, uno da sin medida y se le pasa el tiempo sin darse cuenta, y da a los demás y propaga esa felicidad a los demás. Por el contrario está el hecho de desesperar. Desesperar es echar la culpa a los demás, el hecho de desesperar es esperar que los demás le ofrezcan a uno, esperar recibir en vez de dar, porque yo no tengo, porque yo no me lo dieron, etc. Ese estado de ego pleno, en vez de ser algo más eco, más relacional con los demás, muchas de las personas de ese 60% que no está cómodo en el trabajo está constantemente en desesperación. Por eso, la pregunta para cerrar, y gracias por el tiempo, Claudia, es, en este momento de crisis donde han cambiado las situaciones de trabajo, la situación de las relaciones con las personas, la forma de liderar, ¿en qué nos estamos focalizando, ¿no? En inspirar, ¿sí? Dando lo mejor que podemos, o en desesperar, esperando que alguien nos dé una solución. Gracias. Wow, muchísimas gracias, Oscar. Interesante para seguir pensando, para seguir inspirándonos, porque es el espíritu de este foro es precisamente que podamos inspirarnos. Así que muchísimas gracias.